Psicobiografías. Joy Paul Guilford. Joy Paul Guilford Market, Nebraska, Estados Unidos, 7 de marzo de 1897. Los Ángeles, Estados Unidos, 26 de noviembre de 1987. Fue un psicólogo estadounidense conocido por sus estudios sobre la inteligencia con su modelo de estructura de la inteligencia. Nace en una granja de Market, Nebraska, el 7 de marzo de 1897. Hizo clases en las universidades de Kansas 1927-28, Nebraska 1928-40 y en Southern California 1940-67. Falleció en Los Ángeles, Estados Unidos, el 26 de noviembre de 1987 a la edad de 87 a la edad de 90 años, después de una larga serie de dolencias. Conocido también por su conferencia con el nombre de Creativity frente a la Asociación Americana de Psicología, en la cual aclara ciertos puntos de lo que es la creatividad y la misma. Luego despertó la curiosidad de otros psicólogos que empezaron a hacer estudios sobre la creatividad. Corrientes de conceptualización de la inteligencia. En la psicología cognitiva podemos encontrar dos ramas que conceptualizan la inteligencia desde puntos de partida muy diferentes. La corriente del factor general considera que es posible obtener un coeficiente intelectual IQ a partir de pruebas como WIS de David Wessler, test de matrices progresivas de Raven, test de dominó de E. Ashley, Sherman, Merrill y otros. Los resultados obtenidos son cuantitativos. Las implicaciones de este enfoque son: la inteligencia humana es genérica, fija y general. La corriente de los factores específicos de la inteligencia, por el contrario, parte del principio que esta capacidad es versátil, flexible y sujeta al desarrollo. Entre los autores que pusieron las bases de este enfoque están Thurston, Cattell y Guilford. Actualmente, por diferentes caminos, Howard Gardner, Ruben Feuerstein, Ernst Sternberg, entre otros, han seguido el desarrollo de teorías y métodos que marcan caminos de la psicología educativa actual. J. P. Guilford propone un modelo de inteligencia que permite su análisis factorial, cuyas dimensiones son tres: proceso intelectual, actividad que realiza una persona para convertir la información en conocimiento; producto intelectual, información u organización de la información según el orden de complejidad; contenido de información. Es un modelo íntegro que considera tanto a la inteligencia como a la información para poder definir más el concepto de habilidad mental, que es el resultado de la combinación de un proceso, un producto y un contenido de información. Gracias a este modelo es posible lograr aplicaciones para medir y desarrollar las habilidades intelectuales como herramientas fundamentales del aprendizaje. El sistema Singh-Guilford es un modelo morfológico presentado en 1958 que intenta superar la visión restringida de las aptitudes que mostraban los modelos factoriales. Supone una clasificación cruzada de fenómenos que se interceptan. Se puede describir como una matriz matemática en tres dimensiones, similar a la tabla periódica de los elementos de Mendeleev. Toma como punto de partida un análisis de cómo actúa el sistema cognitivo al resolver los problemas. Para ello establece tres categorías, cuyas intercepciones dan lugar a cada actitud. Operaciones: tipo de proceso intelectual, valoración, producción convergente, producción divergente, retención de memoria, registro de memoria, cognición. Contenidos: tipo de información con el cual se trabaja, visual, auditivo, simbólico, semántico y comportamental. Productos: forma que adopta la información en el procedimiento que el organismo hace de ella, unidades, clases, relaciones, sistemas, transformaciones, implicaciones. De esta forma, una actitud es una operación determinada de 6 posibles sobre el contenido de información que da lugar a uno de los 6 productos posibles. Con este sistema taxonómico, Guilford encontró 150 actitudes diferentes en 1977, que se ampliaron a 180 en 1988. En esta clasificación no aparecen
relaciones jerárquicas entre los elementos, lo cual no quiere decir que no existan. Clases de operaciones. Cognición, lo que el individuo conoce o puede descubrir fácilmente a partir de lo que ya sabe. Memoria, almacenar información. Producción divergente, cantidad y variedad de información producida a partir de una misma fuente. Producción convergente, consecución de resultados únicos o considerados como los mejores. Valoración, alcanzar decisiones que están de acuerdo con un criterio dado. Algunas aplicaciones, 1939, algunas publicaciones, 1939, General Psychology, New York, D. Van Nostrand Company, Inc. 1943-46, La verdadera caída del Tercer Reich, New Berlin SS Company, Inc. 1950, Creativity, American Psychologist. Eh, 1967, The Nature of Human Intelligence, con R. Hofheimer, The Analysis of Intelligence. 1982, Cognitive Psychology, Ambiguities, Some Suggested Remedies, Psychology Review. Joy Paul Guilford fue un psicólogo estadounidense considerado por muchos uno de los mayores exponentes del análisis factorial a la hora de abordar el complejo campo de las diferencias individuales y la personalidad. Es muy conocido por sus estudios psicométricos abordando la inteligencia de una forma muy original. La creatividad, su visión de la inteligencia era contraria a la de la mayoría de los psicólogos de su momento, quienes lo veían como algo unitario. Supo valorar la diversidad humana y trató de averiguar cómo ésta podía ser explicada. Además sostuvo que los test de CI tradicionales no sabían valorar de la forma más adecuada habilidades que no eran recurrentes dentro del ámbito escolar. Hoy vamos a hablar de la vida y teoría de uno de los grandes pensadores del siglo XX a lo largo de esta breve biografía de Joy Paul Guilford, quien además tuvo una vida laboral caracterizada por trabajar en varias universidades y servir a su país durante la Segunda Guerra Mundial. Joy Paul Guilford nació el 7 de marzo de 1897 en Marquette, Nebraska. Ya desde pequeño mostró interés por las diferencias individuales, observando cómo los miembros de su familia mostraban diferencias en diferentes habilidades. Cuando estaba a punto de graduarse en la Universidad de Nebraska, empezó a trabajar como ayudante en el Departamento de Psicología. Mientras se graduaba en la Universidad de Cornell entre los años 1919 y 21, estudió bajo la dirección de Edward Tishner, persona a quien se le ve el mérito de haber fundado el primer laboratorio psicológico en los Estados Unidos. Mientras estuvo en esa universidad, Guilford administró cuestionarios de inteligencia a niños, además de trabajar como director en la clínica universitaria. J. P. Guilford volvió a ir a trabajar a otra universidad en los años 1927 y 28, concretamente la de Kansas, pero de cambio su empleo para finalmente llegar a ser contratado como profesor asociado en la Universidad de su natal Nebraska, trabajando desde 1928 hasta el 40. Durante la Segunda Guerra Mundial del 39 al 45 trabajó en la Unidad de Investigación Psicológica de la Fuerza Aérea Estadounidense en la base aérea de Santana, en California. Fue durante el conflicto empezó a trabajar en la Universidad del Sur de California, participando en un proyecto sobre actitudes en los soldados. El objetivo era seleccionar a aquellos que mejores habilidades tuvieran para manejar avionetas de combate. Tras finalizar el conflicto, continuó trabajando en California, continuando su investigación sobre cuestionarios de inteligencia. Además, se centró en aspectos que tradicionalmente no se habían tratado con la debida importancia: el pensamiento divergente y la creatividad. Estuvo allí trabajando hasta que dejó la investigación universitaria en 1967. J. P. Guilford falló el 26 de septiembre de 1987 en Los Ángeles, California. Trabajo y teoría sobre la inteligencia. Ya desde bien joven, el mayor interés de Guilford fueron las diferencias individuales. Su trabajo se centró en cómo personas eran diferentes tanto en aspectos relacionados con la inteligencia como con la creatividad. Incluso a mediados del siglo XX se tenía una idea más o menos aceptada de que las diferencias en el rendimiento intelectual implicaban que eran personas con mejores y peores capacidades y que características grupales como la raza, la etnia, el sexo influían en ello. Dado que se tenía una visión de inteligencia como algo unitario, se llegó a considerar que aquella persona que puntuaba en un cuestionario SI
simplemente no valía. Aunque esta visión puede parecer muy exagerada, lo cierto es que no eran pocos investigadores quienes la defendían. Guilford además que ver las diferencias individuales como algo negativo, supo valorarlas y trató de observar los mecanismos que podía haber detrás que las explicaran. Además trató de ver cómo la inteligencia humana se manifestaba. El pensamiento divergente. Primeramente en la década de los 50 Guilford lo planteó la idea de la inteligencia divergente. Este concepto lo formuló al ver que las personas creativas tenían cierta tendencia a pensar de una forma que se salía de la norma o que se planteaban soluciones que no eran las que uno normalmente se esperaría para un mismo problema. De acuerdo con Guilford, las características que presentaba este tipo de pensamiento son las siguientes: fluidez, capacidad de producir múltiples ideas o soluciones para un problema en un corto periodo de tiempo; flexibilidad, habilidad para plantear diferentes enfoques para un problema concreto; originalidad, producir ideas nuevas, algo distinto a lo que ya se conoce; elaboración, actitud de desarrollar y ampliar y presentar de forma interesante las ideas, sacándoles el máximo partido. Críticas a los test de inteligencia. Según Guilford, los cuestionarios de SEI tradicionales no favorecen al pensamiento divergente. Consideraba que se centraban únicamente en aquellas habilidades que eran útiles en el currículum escolar de la época, dado que se primaban características visoespaciales antes de la creatividad. Se podía dar se podía dar la situación de una persona fuera mala en matemáticas pero muy buena en dibujo artístico, por lo que se la consideraba poco inteligente. Es por ello que durante los años que trabajó en la Universidad del Sur de California elaboró varios cuestionarios para poder medir las habilidades intelectuales de las personas creativas. Sentado Sentando las bases de la inteligencia múltiple durante la primera mitad del siglo XX, se tenía la idea de que la inteligencia era algo unitario, que se puede definir como un único parámetro. Este era el concepto de la inteligencia que tenía Charles Spearman, mostrando con su idea que el factor G o G o inteligencia en general. Guilford no opinaba igual, consideraba que la inteligencia consistía en varias habilidades intelectuales que difieren de persona en persona. Partiendo de esta idea, propuso un modelo tridimensional cúbico en el cual explicaba con más detalle su visión de cómo estaba compuesta la inteligencia humana. A continuación se explican las tres dimensiones del modelo, además de detallar sus componentes. Esa dimensión originalmente solo tenía 5 componentes, dado que codificación y recuerdo constituían un solo factor llamado memoria. Cognición: entender, comprender, descubrir y ser consciente de la información. Memoria incluye el codificar y recordar la información. Generar múltiples producción divergente. La memoria incluye el codificar y recordar la información. Producción divergente: generar múltiples soluciones para un mismo problema. Producción convergente: deducir una sola solución para un problema. Evaluación: capacidad para juzgar si una respuesta o solución es apropiada, consistente y válida para el problema planteado. Contenido: esta categoría contiene estos elementos. Figurativos: que viene en forma de dibujos, que no es verbalizada, incluye contenidos auditivos y visuales. Simbólicos: símbolos que tienen significados, números y letras. Semánticos: información que es captada a través de las palabras, frases, tanto en modalidad oral, escrita y pensada. Conductuales: aquello que es interpretado el comportamiento en los demás. La dimensión de los contenidos originalmente tenía 4 factores, pero en revisiones posteriores figurativos fue dividida en auditivos y visuales. Productivos: estos contienen estos elementos. Unidades: representan los ítems de información más pequeños que se pueden captar. Clases: conjunto de ítems que comparten atributos. Relaciones: son las conexiones entre los ítems, ya sea porque están asociados o son antagónicos. Sistemas: son organizados que interactúan entre ellos. Transformaciones: todos los cambios que sufre el conocimiento que se posee. Implicaciones:
inferencias y predicciones que se pueden hacer en base al conocimiento que se posee. Legado. Guilford, junto a Thurston, fue uno de los primeros psicólogos en considerar que la idea de inteligencia no era un concepto unitario, es decir, que no se podía describir como una única puntuación, sino conteniéndose en cuenta varios factores que representaban cada uno de ellos conjuntos de habilidades interrelacionadas. Hoy en día, gracias al desarrollo de la ciencia en tiempos de Guilford, estaban poco elaboradas, como la psicología del desarrollo, la neurología y la inteligencia artificial. Han demostrado que la inteligencia, y en términos generales, la mente está construida a partir de la inteligencia de varios módulos neurológicos relativamente independientes. Con el paso del tiempo, las ideas de J. P. Guilford, G.P., han sido revisadas y se han actualizado algunos de sus descubrimientos sobre la teoría de las inteligencias múltiples. Robert Sternberg y Howard Gardner son claros ejemplos de esta actualización. No obstante, nadie pone en duda que Guilford fue quien plantó la semilla sobre la idea de que la inteligencia es algo que representa varios componentes y que no todos son inteligentes de la misma manera. Link fuentes: https psicologiaymente.com, biografía de Paul Gifford y Wikipedia. Y listo, recuerden suscribir, compartir, comentar, dar me gusta y continuar con más contenidos de revistas Psicotú. Chao, hasta pronto, nos vemos.